Muchísimas gracias por asistir a este encuentro para honrar la memoria de dos artesanos con su familia aquí presente, ¿no? Que pues me da mucha alegría verles, que estamos aquí pues para recordar a sus familiares, dos grandes artistas que dieron mucho para la historia de Tonalá, para pues nuestro arte en el estado, ¿no? Y sobre todo con especial cariño a don Javier, que en sus últimos años me tocó convivir con él y pues he tenido algunas experiencias muy positivas para pues llegar a estimarlo mucho, ¿no? Ahorita estaba pensando que incluso, o sea, a pesar de que he hecho muchísimos talleres con artesanos, nunca había hecho nada y él podría decir que fue mi maestro porque hice unas piezas por ahí que las conservo en mi casa y recordaba porque estaba viendo sus piezas y organizamos un taller de iconografía tonalteca que él pues enseñó a varias personas a cómo pintar, a cómo componer y me tocó a mí ahí como echarle pincel y ponerle la mano al barro. Y me acuerdo que en los trayectos de regreso, o sea, hacia Tonalá, que me tocaba como compartir el camión, pues íbamos platicando y lo llegué a conocer un poquito más, ¿no? Digo, fuera de esta relación de artesano y gestor, y ya como conocerlo más como persona y agarrarle como ese cariño especial, ¿no? Aparte de que abrió pues, las puertas al taller, conocí a su familia. Podría decir que este proyecto nació a partir de él, ¿no? Porque cuando él muere fue cuando comencé a pensar como en este fenómeno y sobre todo porque Javi me decía que como que no sabía cómo continuar esto y pues bueno, algo que pasa no solo con él, sino como con otros artesanos que he conocido en el camino. Entonces, pues eso nos honra estar aquí presentes para recordar a don Javier y don Andrés, hermanos ambos, con diferentes técnicas, con diferentes historias y pues algo en común, ¿no? Que es el cariño que les tenemos para recordarles. Entonces, pues nos acompaña Javi, Andrés. Vamos. Y pues para hablar de estos artesanos. No sé quién quiera comenzar para hablar sobre los recuerdos, la vida. Sí. Bueno, primero gracias a toda la familia, a amigos que hace poco nos conocimos y bueno, que la vida nos ha encontrado y que comparta esta alegría de este legado que mi papá nos ha inculcado, ¿no? Mi tío también, el cual lo recuerdo con mucho cariño y pues hoy es una tarde especial. Al recordar a gente que ya no está físicamente, pues se pone el corazón sensible, nostálgico, pero también con mucha esperanza de que podamos seguirlo recordando y de seguir su legado. Esto comienza hace muchos años, en muchas generaciones, desde mis abuelos, mi papá, mi tío, y ahora nosotros, mi primo, yo, quien hemos optado por seguir este legado, el cual es una gran responsabilidad porque entiendo que en la vida pues se presentan muchas posibilidades y elegir esto también trasciende en conocer, practicar y como decían nuestros papás, ¿no? Ponerle el corazón a la vida y al arte. Entonces estamos agradecidos de que nos recibas, Miguel. Gracias por esta experiencia, por esta expresión y de verdad que estoy contento de recordarles a pesar de que ya no están. Ellos, bueno, quiero decir que sí se sienten que están aquí, pues. Y esta tarde va para ellos, dedicados a ellos, que sé que están con nosotros, acompañándonos todos los días. Y bueno, entonces yo continúo la técnica que mi papá pudo aprender, la siguió practicando toda su vida, que es el barro vidriado, la técnica de petatillo. Traigo 2 piezas, sigo teniendo su taller, sigo teniendo una pequeña galería y pues ahí sigo trabajando con muchas ganas, ¿no? Con mucha ilusión de seguir continuando este proceso
que es muy noble, exigente, pero que deja mucha satisfacción. Tal vez con la cuestión económica no sea muy remunerable, pero creo que esta parte se entiende, ¿no? Es una vocación, es un arte y hay que dedicarnos a ello. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y disculpen la tardanza, la verdad había bastante tráfico. Me presento para los que no me conocen, soy Andrés Ramos, hijo de Andrés Ramos, tal cual. Yo vengo representando a mi familia, Ramos Carmona. Lamentablemente yo no seguí la técnica del bruñido como quisiera, a lo mejor es lo que me faltó, yo creo que aprenderle a mi papá un poco, o si no es que pues bastante. Lamentablemente no seguí esa parte, pero me innové. Yo soy maestro mascarero de la talabartería, así estoy registrado tal cual en el fomento artesanal, pero trabajo bastante la parte de policromados en frío. De hoy traje aquí 2 piezas, una pieza de mi autoría, que es una máscara con la incrustación de un corazón, trabajado en barro y policromados en frío, y una pieza que mi papá guardaba celosamente. Es una pieza donde él contaba que todos los hermanos de con él, al igual su papá, habían puesto un poco de su aporte para la pieza, que viene siendo la que estamos aquí admirando. Es una pieza que él guardó celosamente, de hecho decía que eran las piezas que para él valían un poquito más comparado con todas las que tenía en la casa. Ahorita pues nos dejó su legado, ahorita pues yo continúo trabajando esa parte, de hecho tengo un estudio de tatuaje del arte, tal cual, pero ese amor que me depositó desde hace años, ahorita tengo muchísimos años dedicándome al arte, y siempre mi papá me decía, dedícate a algo que te guste, sobre todo en el arte, y me empecé a innovar a mí mismo. Lamentablemente, como digo, no rescaté la técnica, pero yo creo que todavía estamos a tiempo para rescatarla, igual aquí con el apoyo de mi familia, de mis primos sobre todo, y que siga ese legado tal cual. Nos dejó muchísimas cosas para nosotros, principalmente el amor, el esfuerzo y sobre todo la dedicación al trabajo. Hasta sus últimos momentos, mi papá lamentablemente hace poco falleció, y él hasta su último momento nos demostró esa parte de que tienes que ser trabajador, echarle ganas y sobre todo ver por bien por tu familia. Y así se refleja, porque todos estamos aquí con apoyo a mamá y sobre todo a la familia que nos ha dejado flaquear. Agradezco el espacio y sobre todo pues, mi primo por la invitación y al igual técnico. Muchas gracias. Pues para recordarles, les pediría que me hablaran del recuerdo de cómo es que sus papás iniciaron en este oficio, no sé, alguna otra información que tenga que ver con la trayectoria. Por ejemplo, hace unas semanas invitando a Toño Díaz para hacer un homenaje también para su papá, me contaba que don Andrés colaboraba con él en el taller. Entonces, o sea, ¿cuáles fueron los talleres en los que ellos incursionaron, se desarrollaban, colaboraban? Un poquito como esta trayectoria que recuerdan. Bueno, de hecho, en esas vacaciones que tuve la oportunidad de revisar fotos familiares, sí lloré porque vi fotos de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, de mi tío Andrés, y la familia se dedicaba a esto, ¿no? A la utilería en barro. Poco a poco ellos fueron consolidando un poco más el arte como tal, pero desde niños lo que platican, y creo que tenemos eso en común, pues que crecieron haciendo cosas de barro, ¿no? Y trabajaron en muchos talleres. Yo al menos recuerdo que mi papá platicaba que tuvo muchos talleres, pues aprendiendo la técnica de hacer piezas, y después la decoración, la pigmentación, cómo quemar. En la casa de mi abuelo paterno había un horno que yo recuerdo también de niño que visitábamos y se quemaba con leña. Entonces tengo esos recuerdos con mucho cariño porque pues ellos se dedicaban a crear, ¿no? De hecho mi abuela también, ella hacía cosas, y bueno, toda la familia. De hecho todos los hermanos se dedicaron a los talleres en cuestión de artesanía, y pues poco a poco su trayectoria, ellos fueron encontrando como su técnica, lo que querían hacer. Incluso mi papá trabajó con Jorge Wilmon ahí en Tonalá, Ken Edwards, en Los Caporales y en otros talleres que no recuerdo. Mi mamá sí esa de recordar un poco más porque ahí lo conoció, en otros talleres, pero él platicaba que en esos talleres pues aprendió mucho, ¿no? Después se independizó, él puso su propio taller ahí en nuestra casa, que ahora
Ahí tengo ese taller con mucho cariño y mucho recuerdo. Tengo todos sus materiales, su horno, sus pinceles, sus moldes, su torno. Y bueno, sigo trabajando en eso, recordando con mucho cariño que desde niños también me acompañan mis hermanas. Y yo recuerdo que mi papá desde niños nos enseñó también eso, a trabajar con manos y pues a dedicarnos a eso. Habemos como yo, quien le gusta un poco más, ¿no? Aprendí un poco más, me metí un poco a investigar, he visitado otros talleres, amigos de mi papá y en Tonalá, para seguir aprendiendo, porque pues esto nunca se deja de aprender. Y como te decía al principio, pues no solo se ocupa nada más el talento, yo creo que la práctica de todos los días y el corazón siempre se necesita para este arte. Una de las cosas que recordaba mi papá, él mencionaba de que uno de sus mayores maestros fue su hermano, mi tío Sebio, también igual en paz descanse. Él mencionaba que era una figura muy estricta. Mi papá me platicaba que cuando pintaba las piezas, que ya sea de bruñido o de alguna otra técnica, que si no le gustaba inclusive se la borraba. Era de que le decía, a ver, pasa una esponja, le agarraba la esponja y se la borraba. Y decía mi papá que esa era la parte de la perfección. Mi papá cuando tuvo sus mejores años, al igual que mi tío Javier y mis otros tíos, tuvo una técnica muy pulida. La verdad dominaba bastante la técnica y esa creatividad. Yo creo que eso yo creo que es algo incalculable o algo invaluable. La verdad la creatividad que él tenía pues para mí era increíble. Platicaba el que tenía trabajó en varios talleres y también igual tuvo su taller personal, ahí acompañado de mamá de la parte del bruñido. Hacía barros grafiado en negro, de hecho, eso lo recuerdo también con mucho, la verdad tengo un recuerdo muy marcado. Yo llegué a incursionar en esa parte, de hecho todavía tengo una pieza de él de alta temperatura, barro bandera, y domaba las técnicas. Es algo que, como te comento, yo a lo mejor todavía no lo domo, pero sí tengo mucha práctica en algunas cosas. Recuerdo, así como mencionó mi primo Javi, que tenía sus hornos. De hecho tenía, si no mal no recuerdo, tenía 2 o 3 hornos, para piezas grandes, para piezas más pequeñas. Y lamentablemente pues empezó a dejar un poco esa parte de mi papá y fue cuando empezaron a quitar los hornos. Después ahí con mi tío Javier después hicieron el horno de alta temperatura, si mal no recuerdo, pero por cuestiones de seguridad creo que sí era necesario quitar esos hornos porque no se podía quemar con leña. Y sí recuerdo a mi papá como entre con papá y mamá quemaban y eran varias horas tal cual. Yo ahorita me innové y de hecho yo las piezas de escultura que trabajo son de alta temperatura, pero hablamos de que son cilindros de gas y es muy diferente. Digamos que es más cómodo, pero pues al fin y al cabo tiene su chiste, tiene su trabajo. Pero una de las cosas que mi papá me decía mucho y me lo recalcó bastante siempre era la parte del pulso. Siempre me lo recalcó y yo nunca iba a pensar que después de tantos años que mi papá me exigía o me decía esa parte que trabajara con pulso, todo eso me ayuda ahorita actualmente. Ahorita con el tatuaje se supone que es un poco, o digamos que es bastante la perfección, y sobre todo el pulso tal cual. Y siempre esos recuerdos que él me decía de que aguanta la respiración y evita un trazo largo. Y eso, pues, mi primo no me va a dejar mentir, es la técnica tal cual. Ahorita pues ya uno se empieza a innovar y de hecho yo estoy trabajando, estoy platicando y sin ningún problema estoy inhalando, exhalando. Pero cuando ocupo algo más preciso, sí es de aguantar la respiración y aventar el trazo largo tal cual. A lo mejor ya con tinta o algo, pero como esos aprendizajes de hace bastantes años es lo que me ayudaron a servir y a forjarme ahora como persona. Ahorita la verdad agradezco toda esa parte y me gustaría agradecerle por otra vez en persona de que todo eso que él me enseñó de niño, ahorita la verdad es lo que rindió frutos. Y siempre me decía, agarra una cintita, envuélvetela en la muñeca y vas a tener un poco de esa palpitación del pulso y te voy a tener un mejor pulso. Y ahorita actualmente lo hago, me pongo una bandita y empiezo a trabajar así cuando tengo que hacer limpias. Y la verdad es un agradecimiento que tengo hacia mi papá, de que la verdad todos sus consejos son los que me forjaron ahorita como persona. Ahorita mencionabas que tu papá hizo una pausa, ¿podrías platicar por qué? Sí, mi papá como te mencionaba, se dedicaba bastante, principalmente al bruñido, era su fuerte, y mamá pues su mamá era su unidora, por así decirlo. Tal cual mi papá, yo lo que nos platiqué con él, mencionaba que cuando entró mucho la parte del yeso a Tonalá, la artesanía bajó un poquito más tanto como el precio y sobre todo como las compras. Más o menos ¿qué tiempo era? ¿Qué año? Yo creo que hace como unos 15 años, yo creo, como unos 10, 15 años. Pero a mí sí me tocaba ver incluso mi papá y mamá cómo se dedicaban y duraban días, semanas de trabajo. Y era muy fácil hacer a lo mejor una pieza estándar, una pieza por así con figura de animal o a lo mejor un platito.
y recuerdo que pues tenían a lo mejor sus pedidos ellos disponibles pues para tal cual para la venta, y llegaban revendedores de otros estados y llegaban y le decían, ¿cuánto quieres por, no sé, por 10 platos que tienes allá a la venta? Y mi papá decía, no sé, 52 pesos. Te decía, no, me los voy a llevar todos, dame un mejor precio. Y obviamente, pues mi papá, por preferir venderlos y no tenerlos acumulados, pues los vendía. Empezó como la malbaratada de las piezas. Y mencionaba mucho mi papá eso, que con la entrada de lo que es cerámica, de lo de vaciado de moldes y eso, se empezó a malbaratar mucho la artesanía. En este caso, pues hay artistas muy consolidados que ellos sí, no, yo veo otro en ellos, su precio lo mantiene. Pero sí yo recuerdo que mi papá empezó con esa parte. Después, hace como, si mal no recuerdo, entre 18 o 19 años, mi papá empezó a trabajar en la parte del Ayuntamiento de Tonalá, y fue donde empezó a lo mejor un poquito como a desapartarse un poquito del arte tal cual. Pero yo ya para esto ya empecé con la máscara de Tastuán, y era de que cada año era de que papá me pinta mi máscara, y él seguía haciendo las cosas con ese gusto. Es lo que te comento, él puede pintar un plato a lo mejor en horas, en lo que yo te lo pinto a lo mejor en 2 semanas. ¿Por qué? Porque tengo esa creatividad, era pues invaluable, ¿verdad? Son cosas que no se transmiten, es solamente en base al aprendizaje, a la experiencia que te va brindando. Pero sí, papá fue cuando empezó a dejar como esa pausa tal cual. Y ya las últimas piezas que yo tengo y que las guardo la verdad con bastante aprecio, las que él hizo fueron de que compraba yo una pieza, una olla, y le decía, papá, ¿me la pinta? Y sí, iba a conseguir la pintura o polvo, de que son cosas que se van secando, y tal cual lo pintaba. Era a lo mejor como muy eventual, pero tal cual su pausa que papá empezó a tener fue principalmente porque empezó a trabajar en el ayuntamiento. A lo mejor no era por tal cual que no le gustaba dejar de hacer las cosas, sino por esa parte de que tenía que tener un sustento seguro para nosotros, porque somos varios de hijos del Somos 5, que ya tenían un sueldo fijo para estarle evitando. ¿Por qué? Porque ya sabía que a lo mejor la artesanía se estaba malbaratando, y la verdad era feo de que yo sé que si se avienta 100 piezas, esas 100 piezas las iba a tardar al mismo tiempo, y prácticamente alguien llegaba fácilmente, nomás te pedía como malbaratar la pieza y tenías que vender. Pero era más que nada por ello, por la parte de tener un trabajo un poquito más estable, por así decirlo. Bueno, pues ahora yo estaba pensando también en su tío Pablo, ¿no? Que le ha costado también un poquito esta cuestión de continuar su oficio, y a veces lo pausaba, se iba a trabajar como haciendo algo fuera de la artesanía, luego regresaba. Creo que también es algo que constantemente se ve con diferentes artesanos, ¿no? Por esta situación de la economía, del cuidado de las familias. Pero creo que al final siempre regresan de donde son, ¿no? Que es en el taller, a realizar su arte. Pues yo recuerdo que tu papá Javi tuvo una condición de enfermedad, y tardó como en recuperarse para volver al taller, ¿no? Y pues digamos que murió haciendo lo que más sabía hacer, ¿no? Que creo que es algo, bueno, para mí siempre ha sido como muy poético, porque esto que vemos aquí, que son las piezas, pues también es ver a ellos, ¿no? A ellas, que es pues la vida vertida en su arte, ¿no? No sé, alguna otra anécdota que parta sobre esto que te comentaba. Sí, justo hace poco que falleció mi tío Andrés, pues se vuelve como a reabrir la herida de la muerte de mi papá. Como familia nos hemos reunido los últimos 5 años, y creo que la muerte ha sido más significativa y esperanzadora de unirnos, de inspirarnos. Al menos yo lo hablo a nivel personal, pues sí ha sido un duelo, pero con estas obras que ha dejado y con este trabajo o este legado que me ha dejado, pues también me da mucha alegría, ¿no? Hace poco visité a unos amigos en Tlaquepaque que acabamos de conocer. Me invitaron porque tenían piezas de mi papá. Fuimos casi inmediatamente cuando los conocimos, y fue como reconectar y decir, híjole, mi papá, a pesar de que ya no está físicamente como lo decía al principio, pues me sigue como sonriendo en sus obras, ¿no? Ahí en la casa tenemos muchas piezas que gracias a Dios las he ido como consiguiendo para ya tener como una galería, ¿no? Y bueno, por ejemplo, contar esta pieza que está aquí, que fue casi de las últimas que él pintó, el día que
murió, pues yo no la soltaba, ¿no? Yo la traje en toda su sepultura y por eso le tengo mucho cariño a esa pieza. Digo a todas porque pues tienen su trabajo, su dedicación. Sus últimos años, sí es cierto, estuvo enfermo y a pesar de eso él sigue trabajando, se levantaba, hacía mucho esfuerzo. Sus 2 últimos años le puso mucho más corazón que antes. Y es como recordarle pues cómo el apasionado se dedicó toda su vida a esto. Digo, desde que fue joven, desde niño me imagino, siempre estuvo rodeado del arte, ¿no? De las pinturas, del barro, de todos estos conceptos y técnicas que yo todavía no alcanzo a entender mucho, pero que estoy en esa tarea de investigar, ¿no? Cómo combinar colores, el fuego, que también es otro arte para manejarlo. En los talleres allí en Tonalá, pues yo respeto y admiro mucho a los artesanos que siguen trabajando, a pesar de lo que decía mi primo, ¿no? De que pues hay muchas más cosas que están apareciendo, pero que mucho allí en Tonalá se sigue reservando como con un tesoro muy grande, ¿no? Las familias artesanas de ahí de Tonalá tienen mucha admiración y bueno, yo pertenezco a una de ellas, entonces me siento con mucha responsabilidad y compromiso de continuar este legado. Y bueno, en los últimos años de mi papá, pues agradezco a Dios que pude estar con él porque me enseñó mucho más cosas, platicar historias, cómo manejar el pincel. Me gustaría, obviamente, que estuviera aquí, todavía hablando de su trayectoria, de su vida, pero hoy en la mañana, por ejemplo, cuando recordaba y cuando mandaba la invitación, yo decía, mi papá ya tiene 5 años que no está con nosotros, pero aquí estamos hablando de él, entonces no se van del todo, aquí están. Una de las cosas que, de hecho, platicaba con mamá hace poquito, acaba de pasar la fiesta de los Tastones en Tonalá, y me decía mamá, ahorita me traen una carrilla porque mis hermanos me dicen, tu legado, porque donde quiera lo ponían. Y yo creo que es algo que, pues de repente lo hacemos como en carrilla o algo, pero es el algo que nos dejan tal cual. Mi papá me dejó, yo creo que dos como símbolos muy fuertes para nosotros, que viene siendo, bueno, son 3, de hecho es una flor que él mucho pintaba, un eclipse que él pintaba y el nahual como tal cual. He tenido la oportunidad y de hecho estamos en el proceso de tener como una marca propia que se llama Tonahual, que globaliza toda la parte de Tonalá y la Nahual es como un sincretismo de esa palabra, por así decirlo. Platicaba mamá y me decía, ¿cómo ustedes tal cual viven este legado de su papá y cómo cada uno de ustedes son talentosos en algo? En nuestro caso somos 5 hijos descendientes del amor del amor y del matrimonio de mis papás, de mi mamá Teresa y mi papá, en paz descanse. Y los 5 somos buenos en algo, solamente en este caso pues yo, digamos, como exploté tal cual e ignoré todo lo que mi papá nos enseñó. Es bonito la verdad recordarlos porque mi papá pues está la herida reciente, pero su presencia está aquí con nosotros. Hace poquito que estaba con mi primo en el panteón y yo como le mencionaba, en unos años yo siento que tal cual, así como nos vemos a ellos, nos vamos a ver nosotros. Este mes fue muy difícil para mí estar pintando, pero yo sentí que esa esencia de papá estaba ahí conmigo. Agarraba mi pieza con la que participé este año en los Tastones y es un homenaje, de hecho no lo puedo traer porque ahorita está actualmente en el museo, pero la pieza yo la veo y siento que está toda la esencia de papá tal cual ahí. De hecho así la pieza la titulé Tonahual y es algo, pues la verdad es una energía, porque pues al final nosotros somos energía, pero es un positivismo tal cual. Pintaba la pieza y ahora sí, como dice dicho, esa pieza se fue con sangre, sudor y lágrimas. Bueno, sangre porque cada rato me cortaba con el cúter, pero tal cual la pieza la verdad está así tal cual, se fue con sangre, sudor y lágrimas. Y el sentir esa esencia, porque yo decía, mamá, me aventé como 50 horas pintándola y yo sentía que en todo momento estaba mi papá conmigo. Tengo una foto de con él ahí donde trabajo, pero es esa esencia, ese legado y sobre todo ese amor que tal cual mi papá nos dejó para el arte. Mi primo no va a dejar mentir, de hecho inclusive tú vas a su taller y en el taller se siente como esa energía de mi tío. Y siguen tal cual sus cosas, mi papá ni se diga con sus cosas, pero la verdad que padre que nos dejen ese legado, sobre todo, y el arraigo tal cual hacia el futuro y el amor al arte tal cual. Las manos que crean, pues como dice mi primo no va a dejar de mentir, es algo que yo creo que poca gente lo tiene.
y la verdad para mí es una dicha de que pueda tener un poquito del amor al arte y de innovación hacia mis piezas tal cual. Por eso procuro siempre dejar el amor en cada pieza y sobre todo poner en alto tal cual el apellido y sobre todo su nombre de ellos, que siempre queda vivo. Bueno, también un ratito antes de venir para acá me estaba acordando de algo que tiene que ver con tu papá y que en el 2018, no sé si te acuerdas, la última vez que nos reunimos fue en torno a un proyecto, ¿no? Que organizamos también una mesa para hablar del legado de su familia. Estaba tu hermano Pablo, estabas tú, estaba Javier. Y me acordé porque a partir de esa charla yo conocí a mi esposa. Vamos bueno, estaba Pablo Paredes, coche, tomó unas fotos, las compartió, y ahí yo la vi, le pedí amistad por Facebook, ya después nos hablamos y sucedió todo lo que pasó, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo que fue esa vez que pasó. Y también, digo, el tema lo saco porque creo que también una parte importante cuando hablamos de legado, pues es cómo es que se formó la familia, ¿no? Y no te acuerdas, pero cuando estaba en tu casa hablamos un poquito de dónde se conocieron, ¿no? Porque, pues, hablar del oficio es hablar de la familia, porque el taller está en la casa, los miembros les ayudan, ¿no? Es parte, o sea, los sacos de barro están pues en la cocina o en el patio, o todo se mezcla, ¿no? Todo es parte del oficio familiar. Y que nos contaran un poquito cómo se conocen sus papás y cómo es que nace su familia. Mi mamá nos platicaba, y bueno, ella ha platicado que se conocieron en un taller. ¿Cómo se llamaba el taller? Claudio. Don Claudio Rivera, ahí en Tonalá. Mi mamá trabajaba ahí en ese taller, mi papá también. Ahí se conocieron, en un taller de arte, de artesanías. Y pues ahí se conocieron, ahí se empezaron a hacer novios y ya se casaron en el 79. Nosotros somos 5 hijos, son 2 mujeres, somos 3 hombres. Y pues ya tenemos también, bueno, yo tengo sobrinos, mis hermanos tienen hijos, que se casaron. Cuando estábamos niños, adolescentes, mi papá nos orillaba un poco a estar en el taller, ¿no? Hacer cosas, a todos nos inculcó. Creo que todos tuvimos ese paso por el taller, de al menos tocar el barro, de agarrar una piedra, una lija, sacar del sol las piezas, ver cómo quemaban las madrugadas, porque teníamos horno de leña y mi papá creo que quemaba como a partir de la medianoche y durábamos casi como 6 horas ahí en el horno, y es con la esperanza de que salieran bien las piezas, ¿no? Y esto recuerdo de niño, y mis hermanas que están aquí, pues hemos de recordar a mi papá, sí, pues, ¿no? Tenemos fotos, te digo que me he dedicado a como buscar un poquito como esa historia de nuestra familia, y tengo fotos de nosotros niños jugando con el barro, decorando. Mi papá le gustaba mucho tomar fotos y nos tomaba fotos, incluso mi mamá tiene fotos también ahí, trabajar con el trabajo de bruñido. Y pues así pues se fue constituyendo la familia. También te recuerdo de niño que mi papá salía al taller y regresaba. Después lo tuvimos todo el día y toda la vida en el taller, porque él hizo su propio taller con mucho esfuerzo, con muchas ganas. Creo que al principio le costó mucho, porque ya lo que platicaba mi primo, no es tan fácil tener un taller porque luego no se vende tanto. Creo que lo compran más los extranjeros que las propias familias de aquí de México. Entonces mi papá pues le costó mucho, pero pues él siguió, ¿no? Encontrando su propia técnica, exposiciones. Incluso él ya viajó a España, tuvo exposición en muchos países. Venían muchos extranjeros de Estados Unidos, Canadá, incluso de Alemania, recuerdo, o Singapur, y lo visitaba mucho en el taller. Eso como recuerdo de niño, ¿no? Que llevaba muchos personajes, y para nosotros era como, ¿de dónde son? Y nos parecía muy curioso porque pues eran de otros países, otras nacionalidades, y mi papá pues ya empezaba a hacer como esta fama, ¿no? Recuerdo mucho también que participábamos en los entregos de reconocimientos y diplomas, que fueron bastantes, galardones, diplomas, menciones honoríficas, y cuando todos lo recibían, pues nosotros estábamos niños, entonces
era para nosotros sentir un orgullo y una alegría por mi papá, ¿no? Entonces a todos nos enseñó, a todos sus hijos nos inculcó también ese trabajo, y pues hay que quedarnos con eso, ¿no? Con esa alegría de que él siempre quiso lo mejor para nosotros. Y con su taller, mi mamá con su cena, vendimia que tenían, pues nos sacaron adelante, ¿no? Recuerdo mucho eso de niño, pues todos le entrábamos al trabajo de todos. A veces con mi papá en las mañanas en el taller, y los fines de semana con mi mamá en su cenaduría, y así fue como crecimos en nuestra casa. Dormíamos en un cuarto, pues las pláticas, los juegos eran de ello, íbamos al taller y pues hacíamos travesuras. Entonces esos recuerdos siempre van a estar y creo que van a quedar en la memoria para siempre. Pues yo creo que casi exactamente tal cual la misma historia, nomás tengo entendido que mi mamá conoció a mi papá en Zécalo. Igual el mismo taller. Pues ellos, casi de hecho la misma historia, nomás que mi papá en ese tiempo era pues un poco más hippiezona la idea, porque creo que decían el simio, la calavera panzona en ese tiempo, ¿no? Era el cabello largo y tipo Rigo Tobar, papá. Pero pues mamá era de un poco gusto, un poco menos exótico, y papá cambió completamente su imagen por ella. Eso sí lo tenemos bien marcado. Mi papá cambió muchísimo por mi mamá, cortándose el cabello, a lo mejor sus actividades o su manera de ser siempre se cambió bastante por mamá. Igual empezaron de noviazgo y consumaron su matrimonio, casándose en octubre del 84, si no recuerdo. Bueno, aquí lo tengo tatuado, pero sí, 20 de octubre del 84. Y mi papá era una persona, como digamos, muy poética su mamá. De hecho, era mucho de dibujarle cosas, de escribirle cosas, y de hecho hay un dibujo que se lo entregó, si mal no recuerdo, en el 83 a mamá. Creo que es de abril del 83, y de hecho todavía tenemos ese cuadro ahí plasmado, enmarcado, y ese yo me lo tatué. De hecho lo traigo tatuado, fue de mis primeros tatuajes tal cual. Y ahorita sí le gusta, pero ese tiempo no le gustó. Pero papá sí le daba ese gusto, porque traigo muchas piezas tatuadas, principalmente de barro bruñido. Pero este dibujo se le hizo como un homenaje hacia ellos. Eso me tocó verlo en vida, gracias a Dios. Y tal cual, así como mencionaba mi primo, fue un matrimonio del cual producto somos 5 hijos, y todos crecimos tal cual, igual jugando en el barro, haciéndole travesuras con las pinturas. Mi papá ponía a secar sus piezas y de repente era pues uno chico que no tiene como esa malicia, esa conciencia, se nos hacía bien fácil quebrar las piezas secándose, tal cual, travesuras, revolviendo los colores, pero siempre crecimos con esa parte. Y ya cuando teníamos una edad promedio, le ayudábamos a mi papá a empalmar los platos. Él marcaba la pieza y nosotros marcábamos lo que eran las siluetas, la ropa de los catrines, o palmar los animales, y ya mi papá llegaba y pulía como lo que nosotros hacíamos. Entonces yo sí me acuerdo que tenía como alrededor de entre unos 8 o 9 años cuando me ayudaba, o jugaba como tal cual, jugaba al artesano, pero sí lo recuerdo muy bien eso. Ya una parte que se me hizo bien curiosa de hace muchos años, yo creo que hace unos 20 años, mi papá enfermó de conjuntivitis, algo así, una infección en el ojo, y era cerca de las fiestas de los tostones, y me acuerdo que yo le decía, oye papá, me pinta mi máscara. Pero por cuestiones de que no veía bien, me acuerdo que me dijo, pues déjate la pinto ahí como Dios me dé a entender. Pero era de mis primeras máscaras. Lamentablemente esa máscara no la tengo, pero mi papá siempre buscó esa manera de ayudarnos con tal cual y sacarnos adelante. Como te mencionaba, mi papá buscó esa manera de tener un sueldo fijo. A lo mejor no se dedicó de lleno a la alfarería ya, o lo hacía muy pausado, tal cual. A lo mejor reconocimientos, muchos o menciones no tendrá mi papá, o no las tuvo, pero yo creo que el reconocimiento más importante y la mención más importante somos nosotros. Yo le mencioné a mi mamá hace poco que falleció mi papá, le dije, mi papá, ese amor que nos sembró y nos cosechó, es el resultado de que ahorita estamos aquí con ustedes hasta su último momento. Mi papá hasta su último momento de vida luchó por tal cual seguir vivo, seguir adelante, y yo con eso me quedo de que papá siempre nos demostró esa fortaleza de seguir adelante. Y fue una satisfacción muy bonita en crearnos en un taller, porque el taller también lo tenían de bruñido. Crecimos entre barro, entre colores, entre pinceles, y actualmente todavía están algunas cosas. A lo mejor no igual que como mi primo la galería, pero pues tenemos algunas piezas ahí donde
se rescata y se mantiene viva esa esencia. Pero la verdad es una dicha y la verdad estoy dichoso tal cual de que nosotros tenemos esa parte y ese amor hacia el arte tal cual. Pues ahorita estaba pensando que, bueno, les iba a preguntar algo que creo que han ido contestando, que sería como, ¿qué quedó de ustedes, de su papá o de sus papás? Pues Javi ya habló de que continúa haciendo piezas, Andrés pues en su oficio, y lo que me hace pensar es que Tonalá es como muy rico en tradiciones, en expresiones artísticas, tradiciones, ¿no? Y a pesar de que no todos se dedican a una cosa en específico, pues sí, digamos, abrazan otras, ¿no? Por ejemplo, los pastuanes. Y estaba recordando a tu hermano Pablo, ¿no? que también estuvo por ahí, pues me contaste que recientemente dejó un poco, pausó como ese aspecto. Pero es parte de vivir, ¿no? en este municipio, en este territorio, y al fin de cuentas es parte, ¿no? de lo que les hace ser tonaltecas, ¿no? En tu caso, Andrés, pues dices que comenzaste a tatuar y según entiendo también tiene que ver mucho con utilizando iconografía tonalteca, ¿no? Como un poquito rascar este pasado prehispánico, toda esta cuestión pues de memoria. No sé si nos pudieras platicar un poquito cómo surgió cuando te planteaste ser tatuador, qué pensaste, si ya lo tenías claro, o fue un diálogo ahí con estar ahí en Tonalá, ver lo que hacía tu papá, sus amigos o otros artesanos, no sé, solo estoy especulando, pero estaría bien que nos contaras un poquito de eso. Una de las cosas, bueno, creo que mamá nunca se lo he platicado, pero hoy se va a dar cuenta por si no lo sabe. Pero una de las cosas que me impulsó a tatuar, tuvo papá unos clientes que le pedían, creo que dragones, si mal no recuerdo, y le pedían unos platos como dragones, como algo un poco más como arte entre gótico, como Iron Maiden, todo ese tipo como rock y metal. Y mi papá era de comprar revistas, compraba revistas, revistas de hace años, no me acuerdo si era de tatuarte o algo. Y esas revistas, pues como trae desnudos, y pues es desnudo tatuaje tal cual. Y mamá siempre le reclamaba, le decía a mi papá que guardara ese tipo de revistas porque obviamente nosotros estábamos pequeños. Y recuerdo que mi papá las escondía entre las vigas del taller. Y pues yo ya sabía que, pues no era por lo de las mujeres, de hecho sí me gustaba ver todo tipo de tatuajes. Y me acuerdo que me subía a los banquitos y sacaba las revistas de ahí del tejabán. Y pues lo empezaba a ojear en el baño donde no me vieran. Y desde ahí empezó como que ese gusto. Y hace bastantes años, yo creo que, me atrevo a decir, yo creo que unos 23, 24 años, había un reportaje de un tatuador, es muy famoso aquí en Guadalajara, de hecho es de los más reconocidos a nivel mundial. Y recuerdo que estaba leyendo un reportaje de él en el Informador, que hablaba de su trayectoria de tatuador y entre otras cosas. Recuerdo que desde ahí como que me empezó como a sembrar esa parte del tatuaje. Ya hasta la edad de 25 años me empecé a tatuar. Me detuve muchísimos años con mis papás, la verdad sí era por ese respeto, porque yo sé que a mamá no le gustan tanto como las perforaciones ni el tatuaje. Y de hecho cuando empecé a tatuar me tatuó toda la espalda a escondidas y fue esa parte prehispánica. De hecho es la pieza más importante y la primera que tengo, que es una representación de la vida y la muerte, que es algo que siempre lo tengo bien contemplado, con la vida y la muerte de un guerrero. Y empecé con ese tatuaje a escondidas obviamente, luego sí creo que con una pierna, un brazo, luego me hice el de aquí de dibujo de papá y no se habían dado cuenta. Yo para esto estaba trabajando como soporte de ingeniería en una empresa. El amor al tatuaje obviamente estaba desde hace muchos años, a los aretes también, pero por respeto a mamá siempre me detenía. Mi papá era de los que, mi papá era un poco más solapador. De hecho mamá decía, tú le solapas todo a este carro, pero pues obviamente eran cosas de mi papá. Pero mamá sí, mamá era una autoridad un poco más grande en la casa existe el matriarcado tal cual. Y recuerdo que por ese respeto sí no me quitaba ni la camisa. Y hasta que un amigo me motivó a tatuar, me dijo, oye, pues tú que eres mascarero, tú que eres pintor, tú que eres artista tal cual, ¿por qué no te dedicas a tatuar? Y yo le decía, no, es que pues yo creo que no, le dije, usted con mi trabajo, porque me iba bien en la parte de ingeniería. Le dije, no, yo creo que no. Pero pues el gusto estaba, ¿no? El gusto estaba latente, me creé un núcleo tal cual de artesanos y de artistas. Y fue donde dije, bueno, ¿por qué no? Vamos viendo. Y eso fue como alrededor cuando tenía 24 años, ahora tengo 30, voy para 33 años.
ya estaba tatuado y empezó con cursos de tatuaje aquí en Guadalajara, sencillos, pero de igual manera son como iniciación al tatuaje. De hecho, una vez me tocó en una exposición, me fui a que me tatuaran el brazo y llegué de ese bastante con el curso, llegué con bermuda. Yo en la casa no usaba bermudas porque mamá ya sabía que me iba a regañar. Y hasta esa vez se me hizo tarde, me iba a ir a trabajar y llegué tatuado de la pierna. Y recuerdo que mamá me dijo, ¿qué te haces en el pie? Y la verdad sí me hice pato, la verdad me hice el obsiso, el que no sabía de qué me hablaba. Y ya mi esposa me balconeó y me dijo, no, se te habla de tu tatuaje de la pierna. Y pues ya fue donde les tuve que decir que estaba tatuado y se dieron cuenta del tatuaje que tenía en el pie. Mamá creyó que nomás tenía el del pie y el del brazo, pero jamás pensó que ya tenía toda la espalda llena y tenía las piernas llenas. Ya pues ya fue, empecé a tatuar tal cual y no dejando a un lado la parte de la escultura. De hecho, la parte de la escultura ahorita tengo 3 años explotándola bastante, pero las máscaras sí ya tenemos, yo creo que un arraigo como de 18 años haciendo mis máscaras. Y actualmente traigo 2 proyectos muy fuertes personales, uno que se llama Piel de Barro, donde muchas de las piezas que pintaba mi papá, mi tío Javier, mi tío Pelón, las he plasmado en tatuaje. De hecho, mi hermana que ahorita nos puede acompañar, ella trae una pierna en un proyecto de bruñido y en él trae piezas incorporadas de un agua mío, una flor de mi tío Javier y una flor que le pintó a mi papá poco antes de, cuando todavía tenía como digamos ese pulso. Pues yo ni se diga, yo sí traigo bastantes piezas de tonaltecas y mi proyecto, hablando a mediano o largo plazo, es estar, yo creo que por 85-90% tatuado todo el cuerpo, pero ya todo el proyecto prehispánico mexicano. Y las piezas que más me acompañan y que les guardo más afecto son piezas de bruñido que traigo de mi papá, que son en pierna, máscaras de tatuaje que traigo tatuadas en la espalda, y no dejando esa parte porque nosotros tal cual somos indígenas. Es por eso que traigo mucho ese arraigo prehispánico y ese legado. Mis hermanos no me dejan mentir, siempre me echan carrilla, pero digo, bueno, pues es lo que soy, tal cual, pero sí traigo bien fuerte toda esa parte de lo que es el bruñido, el petatillo y sobre todo la parte prehispánica. Y es donde ahorita pues tampoco lo estoy explotando. Y es por lo que me reconocen en Tonalá, como la mayoría de la gente que me conoce sabe que me dedico al arte mexicano y sobre todo al arte prehispánico. Y sin dejar a un lado, pues el arte de piel de barro. Ese es el proyecto que traigo ahorita actualmente. Ahora yo quisiera abrir el micrófono para los demás miembros de la familia que no están aquí hablando, pero que quisieran compartir algunas palabras sobre sus papás. ¿Quién quisiera hablar? Bueno, a mí se me hacía como muy curioso, bueno, parte de las cosas que recuerdo de don Javier era cómo empezaban como creo que le llamaban el vidriado, que doña Eva y él agarraban una piedrita y a darle a toda la pieza, sacarle brillo, y ya después cómo fue como que innovando o creando cosas nuevas. Una de las piezas todas las piezas me impresionaba quizás el petatillo, porque como que lo curioso o lo chido es cuando te acercas a la pieza y ves ese contraste que de lejos no se aprecia y ya de cerca lo ves. Tenía esta técnica que era el petatillo. Una vez me quise yo intentar, dije, no, ¿por qué? Porque, y también los pinceles que tenía, la mayoría eran de animales, o pelos de zorrillo, de gato, un chingo de tipo de animales, ¿me explico? Y luego sacó otro tipo de técnica que eran como puros puntitos, que yo decía, se me hacía impresionante porque era lo mismo de lejos, era el contraste como un azul cielo y te arrimabas y era un azul y un blanco que generaba el contraste, pero a lo lejos. Y eso, bueno, son de las cosas, bueno, y esa y la otra que se me hacía bien impresionante era cómo eran puros polvos los que él tenía. Yo los veía todos iguales, todos grises, pero él sabía qué color, porque el efecto lo hacía, que él lo aplicaba, pero cuando lo quemaba le daba el color a ese polvo. Todos eran grises. Y yo decía, ¿cómo diferenciar qué polvo es cada color? Esa era de las cosas que a mí se me hacía impresionante. Buenas tardes. Bueno, pues mi hermano Andrés, mi primo Javi, yo desde que tengo memoria, o sea, somos una familia artesana.
creo que todas, siendo niños, compartimos la experiencia de la artesanía desde hacer el barro. No es comprar el barro ya comprado, o sea, se tiene que hacer. Tenemos fotos de nuestros papás bailando en el barro, como hacían su círculo de tierra en el piso, y poco a poco íbamos pues echando agua. Nosotros también nos gustaba esa parte porque el barro huele rico, o sea, tiene un olor característico que solamente las personas que lo han hecho desde el inicio saben cuál es ese olor. De verdad a veces hasta se te antoja probarlo porque huele bastante rico. De ahí era amasar ese barro, era darle forma. Nosotros también como niños hacíamos unas formas que les llamábamos estándar, que eran que un gatito echado, que un patito, o sea, son como figuritas pequeñas y de verdad que yo no me ha tocado ver otro artesano que tenga como esa técnica o ese pulso tan delicado que solamente con tomar el plato con una mano, con la izquierda y con la derecha, era una figura que era un símbolo perfecto. O sea, y yo creo que son poquitos los artesanos que yo veo una técnica tan limpia y se nota de verdad cuando es una pieza que es de la familia Ramos, la verdad. O sea, tú te acercas al detalle y te das cuenta cuál es la artesanía que pintó mi tío Javier, qué artesanía pintó mi papá, porque son técnicas parecidas, pero te das cuenta de lo bonito y de lo detallado que está, no sé, ese conejito o ese venado, esa águila que pinta. Y creo que lo bonito de esta familia que a veces, aunque no sigamos a lo mejor lo mismo, porque a mí también me tocó pintar que los platos, que calcarle sus figuras, y de ahí pues ahora sí que darles ese delineado. Y yo a lo mejor no me enfoqué tanto en eso, pero creo que toda la familia es talentosa o se le da la pintura, y no es tanto que yo lo heredé, sino que también con la práctica, porque nos ponían varias horas a pintar, hemos de alguna manera seguido este arte o lo que es la tradición de la familia, a lo mejor en alguna otra cosa. Pero yo creo que sí es bien característico el trabajo de la familia y sí se puede como reconocer desde lejos lo que es el trabajo de cada uno. O sea, también Javi le ha puesto ese cariño o su toque personal, y también mi hermano con máscaras, con sus piezas que también hace, también ya lo saben reconocer. O sea, ya saben también que ellos son artesanos y que de alguna manera cuáles son las piezas que han hecho ellos. Creo que eso es lo más bonito, y como dice Javi, o sea, a mi tío Javier y a mi papá les encantaba juntarnos, pero pues antes no se daba tanto, pero a partir de que pues falta mi tío Javier, desde ahí empezamos ahora sí que una familia bastante unida, y ya tenemos como 5 años que son cumpleaños y son fiestas, y estamos todos juntos como una sola familia. Creo que eso es lo que más rescatable y lo que más une a esta familia Ramos. Buenas tardes a todos, gracias por su invitación. Yo también quería hacer un comentario breve, que a partir de cuando nos casamos mi esposo y yo, pues se podría decir cuando inicié yo la artesanía, porque yo no me dedicaba a esto, pero pues ya fuimos trabajando a la par los dos, y pues gracias a Dios eso fue lo que nos ayudó mucho para ir inculcando a nuestros hijos el amor a la artesanía. Mi esposo y yo en ocasiones nos la pasábamos toda la noche trabajando los dos, y pues ahí nos la pasábamos los dos trabajando en la noche, parte del día, parte de otro día, hasta que terminábamos aquel proyecto que teníamos en puerta. Y pues nuestros hijos pues ahí nos observaban detenidamente, como son todos los niños de observadores, y pues gracias a Dios fue como algo hereditario para nuestros hijos, de lo cual estoy orgullosa de todos. Todos de alguna manera tienen gran parte de esa facilidad que tienen para el arte. No todos pues dedican a eso, pero todos tienen un pedacito de arte.
los que se dedican más, pues es como él, mi hijo, el arte de la parte del barro, de baqueta, de varios materiales que él utiliza en su artesanía. Mi hija es artesana en pintura a las familias que les pinta, las maquilla, pues yo sigo que también es un arte, porque esa facilidad que tienen en sus manos, pues yo para mí es un arte. Estoy orgullosa de mi familia, de todos. Yo admiraba también mucho a mi cuñado, a Javier Ramos. Me gustaba mucho ver cómo trabajaba. Mi cuñado, mi suegro, todos los admiro mucho porque pues les dejaron esa herencia a sus nietos ahorita que ya están aquí presentes. Y pues gracias a Dios que estamos saliendo adelante con el recuerdo hermoso que lo que fueron sus padres. Y pues es un orgullo para mí. Estamos observando ahorita, estaba viendo sus nombres, Javier Ramos, Andrés Ramos, como sus padres. Y pues es algo muy hermoso para mí. Gracias. Nomás otros dos comentarios o recuerdos que me llegaron. Uno de que decían que, bueno, Andrés decía que quizás se la veía difícil. Don Javier, yo nunca vi que se la viera difícil, porque él iba a ver un concurso y él sabía que era pieza de 20,000, 30,000 pesos y como que él decía, me aviento sobre esta y con esta mantengo y mientras voy haciendo piezas y voy sacando. Ya después como por un decir que fuera el siguiente año, o sea, como que me mantengo aquí y para el otro año yo sé que la voy a ganar. Ahorita tenía un chingo de confianza y la ganaba. Una era esa y la otra que se me hizo como muy curioso, una vez ahí por la avenida, creo que era la de Malecón, andaban abriendo, andaban escarbando y él andaba por ahí y se encontró un polvo y dijo, este polvo no lo venden en ningún lado y empezó a hacer un chingo de experimentos y sacó varias técnicas que dije, o sea, ¿cómo es posible que de la nada él invente o haga cosas de la nada y de eso que se encontró? Pero él conocía muy bien los polvos. Bueno, lo que acaba de contar mi cuñado, él había viajado hacia Catlán, estaban como abriendo una estación del tren y encontró ese polvo que nosotros ahí en Tonalá conocemos como matiz, no lo venden. Y mi papá trajo muchos costales con la ayuda de la familia, con la ayuda de César, ¿no? Mi cuñado. Y ahí tengo todavía ese matiz que me va a durar como unos más de 50 años. Son rocas que se vuelven polvo, que ese polvo se vuelve un líquido y con eso pintamos el petatillo. Entonces ese matiz es difícil de encontrarlo. Ahí tengo mi casa. Eso lo editas para que no se sepa. Señora, chicas, ¿gusta? Sí, claro. Me gustaría agregar, creo que se los he comentado ahí con la familia de mi primo, pero una vez recuerdo, yo en este tiempo todavía no me dedicaba de lleno a los concursos, ahorita ya tengo la dicha de que ya he participado en varios concursos, ahorita de hecho estoy participando actualmente con 4 piezas, con 3 máscaras, en el momento artesanal, el concurso tonaño y con una escultura en barro, y me acuerdo que se me quedó bien grabado una vez que platiqué con mi tío Javier. No recuerdo que fue a preguntarle, pero entonces que me dijo, ven aquí a la casa. Y tenía poco que había ganado el premio que le había entregado Peña Nieto. Y recuerdo una frase o unas palabras que textualizó mi tío que me dijo, cuando la gente me quiere copiar, yo ya me estoy innovando. Y se me quedó bien grabado. Y actualmente, ahorita, después de no sé cuántos años, porque no recuerdo en qué año ganó ese premio, pero yo lo tengo bien contemplado. Y de hecho, esa frase ha sido una frase que yo mantengo año con año con mis máscaras con las que participo en los azuanes. Me ha tocado que sea inspiración de algunas máscaras al siguiente año. De hecho, yo creo que la máscara que saqué este año, para el siguiente año se van a ver algunas representaciones similares, pero cuando a lo mejor de repente cuando alguien te quiere alcanzar, tú buscas manera de innovarte a ti mismo. Y esa frase se me quedó bien grabada en mi tío Javier. De hecho, no me acuerdo si ellos ya se los había textualizado, pero sí me lo dijo mi tío. Me dijo, porque yo le platiqué, oiga tío, ya veo que están haciendo una flor como la de usted. Y le daba risa y me dijo, no, las es que cuando ellos están copiando, yo ya me estoy innovando, o yo estoy haciendo algo mejor, algo creando diferente.
Y es una frase muy fuerte, pero es esa seguridad, es lo que platicaba César, es esa seguridad que tenía mi tío. Yo creo que si mi tío me hubiera tocado participar o competir a lo mejor con mi tío yo creo que era de los rivales más fuertes, porque su renombre, su apellido tal cual, sonaba aquí en la parte de México y en otras partes de otros países. Pero yo creo que era de las competencias más fuertes o más difíciles. Yo creo que era un contrincante muy fuerte mi tío para su petillo. Y esperemos en Dios y la vida que me pueda seguir adelante yo conforme lo que estoy haciendo ahorita de esculturas y de máscaras, para algún día tratar de llegar a lo mejor lograr lo que logro, porque la verdad para mí es una inspiración mi tío, y de hecho en una ocasión se lo dije antes de que falleciera, pero ese lo vale, tal cual es esa técnica que me dejó mi papá, esa aprendizaje que me dejó mi tío y sobre todo esas experiencias de mi tío para no salir adelante. Cuando murió mi papá en el 2020, a los pocos meses empecé a trabajar. Yo creo que no voy a dejar tampoco mentir mi primo que cuesta, porque ya no están, pues, y el corazón, la tristeza invade. Pero cuando empecé a trabajar lo que mi papá hacía, esa tristeza se transformó en mucha alegría. Tanto que hice muchas piezas y me sentía al principio inseguro de si lo había hecho bien. A quien consultara era mi tío Andrés. Por ejemplo, quemaba una pieza, un mural, y le hablaba a mi tío para que pasara y me calificara. Y mi tío me decía, lo estás haciendo muy bien. Y creo que también sus palabras me quedan como motivo para seguir haciendo lo que hago, ¿no? De alguna manera nos relacionamos, de alguna manera hemos estado cercanos. Gracias a nuestros papás estamos aquí, aunque ellos físicamente ya no están, pero cada uno llevamos en nuestro corazón, con nuestra vida, con lo que hacemos, lo que ellos hicieron por muchos años. Repito, ellos toda su vida fue la artesanía, el arte, y nos lo dejaron como un tesoro, y ese tesoro lo estamos cuidando como algo muy preciado. Pues de nuevo, si alguien más quiere hablar, está el micrófono. Y si no, pues creo que daríamos como cierre esta actividad. Y pues primero, o por último, agradecerles de nuevo que hayan asistido acá. Para mí es importante que este proyecto tenga estos espacios, porque primero es una invitación, es un gesto, es un reclamo a la institución de que reconozca el valor que tienen los artesanos, de que reflexionemos en torno a este fenómeno que está pasando, donde cada vez más artesanos pues nos están dejando, ¿no? Y que desgraciadamente no son tanto los artesanos que continúan. Y creo que por ahí va a haber una serie de cuestionamientos que van a resultar de ello. Y pues bueno, que esté dentro de la institución, en este caso un museo, como un espacio de legitimación, pues para mí es importante que se dé, que se nombre, que asistan las personas que tienen que asistir, pues para hacer estos homenajes. Y también pues hablar que yo también pues estoy inspirado en los artesanos, ¿no? Así como ustedes hablaron ya de que les inspira y les hace continuar pues su trabajo, pues también para mí es una parte importante, porque en ellos, en ellas veo mucho que hacer y son los que me motivan para hacer estos proyectos y otros. Y entonces pues siempre estoy muy agradecido de que me dejen trabajar con ellos. Esta vez pues no les pedí permiso, pero sé que lo tengo porque pues tuve relación con ellos. Y pues esto es agradeciendo a los artesanos, a ustedes, y pues un aplauso para